A la mujer le han cantado los poetas, a la figura de la madre, la humanidad reverencia. Sin embargo, la fea cara de la violencia azota con fuerza y dolor a los dominicanos. Para muestra, dos de los casos más emblemáticos que nos hicieron llorar, sorprender y estremecer. Esta noche, un tiempo después, Miguelina Llaverías, o la historia de una obsesión de más de 3 décadas. Y por otro lado, el arenero José Castro, o la cosecha de sangre de la semilla de la violencia. Buenas noches. ¿Puede alguien elegir como compañero a un agresor a sabiendas? Difícil. Para estas mujeres, todo comenzó a muy temprana edad. A Miriam Brito le eligieron un compañero, un hombre responsable que estaba supuesto a cuidarla. Y empezó el horror. Usted era una muchachita cuando empezó su relación con José Castro. ¿Cómo se dio eso? Yo tenía 14 años al comienzo de esa triste historia. ¿En qué momento usted decidió casarse con el papá de sus hijos? Bueno, esa época tenía muchos admiradores, tú sabes. Él era una persona aparentemente normal y tranquila, decente, tú sabes. Después fue la transformación. Ya después de casadas. Sí. ¿Usted no se imaginó nada durante el noviazgo? No. Como yo pienso que nadie me va a hacer un daño, o pensaba en aquella época, tú sabes. ¿Qué edad usted tenía? 16 años. 16 años. Porque es que yo en ese tiempo salgo una noche a una graduación de 2 de mis hermanas que estaban haciendo unos cursos y salgo a la graduación. Yo solo recuerdo que yo trabajaba a esa edad porque manteníamos la casa. Y yo había llegado tarde de un negocio donde yo trabajaba con mi hermano y él me había tenido que esperar bastante porque yo llegué, tuve que bañarme y todo eso y él eso lo desesperó. Y yo recuerdo, como ahora, que me dijo, es la última vez que te espero. Pero a esa edad lo que pensé fue que iba a dejar el noviazgo. Eso fue lo que pensé. Pero yo no regresé jamás a la casa. ¿Después de ese día? No, fui a la graduación, sí, participé en la graduación con mi hermana y todo, pero él no me regresó a mi casa. Tristemente, en aquel tiempo me llevó a un lugar por Jaina y me dejó con un candado por fuera. Yo no pude hacerlo. Para ir a mi casa a informar que era con él, con quien yo estaba, me dejó cerrada. O sea, los encierros comenzaron desde ese momento. En aquel momento, nadie sabía de los maltratos. No. Se lo cayó en silencio. Sí, Se lo cayó para usted. Sí, para mí siempre. Siempre callada. Yo recibí mi primer maltrato, recuerdo, porque él me ordenó que no le diera nada en mi casa a su hermano, a uno de sus hermanos, que no le diera ni siquiera agua, cosa que yo no entendía, porque nosotros en nuestra familia no tenemos esa costumbre. Entonces su hermano llegó en una ocasión y él no estaba, y me dijo que tenía hambre. Yo le dije, oye, lo único que puedo servirte comida es que te la lleve, porque no quiero que te encuentres comiendo aquí. Por mala suerte para mí, lo encontró y ese fue el primer maltrato físico, donde me botó toda la comida que había hecho, la que estaba cruda, y me golpeó. O sea, que yo llegué a mi casa en ese tiempo, antes del primer mes. Llegué a mi casa, ya estaba en mi casa. Pero él fue buscándome, diciendo que lo que usara, que había hecho eso para que yo respetara sus decisiones, para que yo acatara sus órdenes. Y yo regresé de nuevo. A Miriam Brito se le quiebra la voz cuando habla de sus hijos. Cuando llegaron los hijos, ¿usted pensó que Castro iba a cambiar? ¿Usted pensó que los niños recibirían maltrato? Yo quiero mucho a mis hijos, son mi razón, pero mi familia no fue planificada. O sea, nunca se habló, en este tiempo te puedes embarazar, ¿qué te parece? No pasó nada de eso. Yo me embaracé simplemente en el transcurso de la relación de José Manuel. Y recuerdo que José Manuel fue muy maltratado como a los 2 años de nacido. O sea, que no había tiempo. A Ariel me recuerdo que le dio una pela como a los 6 meses con una correa. ¿Qué? El segundo. O sea, José Manuel me recuerdo que cuando tenía como 1 año y medio, 2 años, que estaba caminando, empezándose a mover, le dio él
así, un estrellón así que el niño botó un diente. O sea que realmente fue algo que inició de una vez, pero que yo entendía como que con el paso del tiempo podía cambiar, porque él iba creciendo económicamente, juntándose con gente diferente. Yo entendía que podía vernos diferente, pero fue todo lo contrario. El crecimiento económico hizo que la violencia creciera más, porque entonces había más apoyo. Corría el año de 1978 y políticamente en el país soplaban vientos de cambio. Poco podía imaginar Miguelina Llaverías que su vida también cambiaría y para siempre. O sea, en el caso mío, en ese tiempo, que fue una cosa que todos lo saben, es una cosa horrible, que no me gusta ni recordarla, tú sabes. Eso, cuando a mí me sucedió, yo me tranqué, vivía pegada de una pared. ¿Ya usted estaba divorciada? Sí, tenía 6 meses de divorciada y vivía pegada de una pared llena de terror y de miedo, tú sabes. Y es una cosa que no me gusta recordarla. ¿Cuándo fue la primera vez que acudió a la justicia? Yo recuerdo que la primera vez que fui fue como en el 98, porque tenía 4 de los, no tenía 3 de los hijos en aquel tiempo, tenía los varones. Eso fue como en el 98, él había maltratado, encerrado, golpeado, amarrado a Ariel, el segundo de los niños, lo tenía tapado los ojos, amarrado con las manos, los pies, en una habitación donde allá se guardaban los hierros de los camiones, y las gomas y todo eso. Lo golpeó, lo amarró, lo dejó amanecer ahí. Y yo por la mañana busqué ayuda y rompimos la puerta, y entonces yo me trasladé al destacamento de San Cristóbal. Fue la primera vez que yo denuncié. En aquel tiempo ellos me dijeron que ellos lo iban a buscar para aconsejarlo, para eso, pero que ellos me aconsejaron a mí, después que yo hice eso, que me fuera lejos, con 3 niños, sin nada, porque cuando ese hombre viniera y se diera cuenta que yo lo había denunciado, el agresor se ponía peor. Esa fue la primera vez que denuncié. No pasó nada. No sé ni siquiera si lo detuvieron. Adriano Román, ex esposo de Miguelina Llaverías, llevó a la madre de sus 4 hijos a su finca. Según los reportes, sometió a la joven mujer a torturas inimaginables, incluyendo traer a un empleado suyo para que en su presencia la violara. Bueno, sí, esa noche del año 78, mis hijos estaban pequeños y mi hijo más grande me vio y le preguntó a la niñera, la que lo cuidaba, ¿y qué le pasó a mami? Entonces él estaba ahí. Le dijo que tuvimos un accidente por la forma como yo estaba. O sea, después de lo que ocurrió, ¿él la llevó a la casa? Sí, él me llevó a la casa, porque yo tenía unas onzas de oro guardadas de él, tú sabes. Había mías ahí también, pero yo se la entregué. Bueno, yo estaba recién nacida, pero mi abuelo, al ver su hija como un monstruo, que la dejaron casi por muerta, me imagino que eso lo motivó a ir a la policía. Un caso espeluznante. Cuando regresemos, un tiempo después, rescatamos un documento de audio sumamente impactante. 3 entrevistas realizadas a los implicados en el caso de Miguelina Llaverías de 1978, incluyendo a su ex esposo, Adriano Román. En 1978, un caso indignó a la sociedad de Santiago y al país. Miguelina Llaverías, una joven madre, fue brutalmente torturada y violada por su ex esposo y cómplices. En aquel momento fueron detenidos. Lo que ustedes escucharán a continuación es un documento de audio que hemos rescatado y que tiene más de 30 años.
sin ser difundido. Son entrevistas realizadas a los 3 implicados por la radio de Santiago. Veamos o escuchemos lo que dicen sus palabras un tiempo después. El primer entrevistado es José Nicasio, alias Zarzuela, encargado de cuidar la finca de Adriano Román, lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Y por qué la señora Llaverías lo llamaba usted a gritos? Ella me llamaba para pedirme auxilio. Entonces usted estaba oyendo lo que le estaba pasando a ella. Sí. Usted sabía que le estaban torturando. No, cuando ella me llamaba, soy yo Miguelina, Zarzuela, soy yo Miguelina. Yo llegué hasta una mata de coco. Entonces usted sabía que le estaban torturando. Opino así porque... ¿Quién la torturaba? No sería Adriano Román porque era el que estaba entre la casa. Y usted oía los gritos de ella. Sí, porque ella me pedía auxilio, pero no la podía auxiliar porque ella estaba trancada entre la casa. ¿Y si lo hubiera estado matando? ¿Y si lo hubiera estado matando? ¿A ella? Sí, a ella. ¿Qué iba yo a hacer en ese caso? Cuando ella me llamaba y me decía, Zarzuela, soy yo Miguelina, salí hasta la mata de coco y me dijo el día adentro de la casa, no venga, ¿qué tenía yo que hacer? ¿Y cuándo entra a la casa donde está Miguelina y Román, Oscar Ledesma? ¿Cuándo fue que entró? El hombre que usted tenía en la casa, ¿cuándo entra donde está Román y está Miguelina? Bueno, se entró después que él tocó el timbre. Después que tocó el timbre. Entonces le dijo, no es a usted, tráigame Ledesma. Dígale al hombre que está ahí que venga. ¿Y por qué usted no me dijo eso al principio? La siguiente entrevista es a Oscar Ledesma, el confeso violador de Miguelina Llaverías. Y tú mismo también admites frente a la policía que tú participaste, por lo menos en el estupro. Sí. ¿Tú eres guardaespaldas de Román? No. ¿Cómo se conocieron ustedes? Trabajando ¿Trabajando dónde? en la casa. ¿Qué tú hacías en la casa? Trabajo. Albañilería. Albañilería. Ledesma, ¿y por qué tu decisión de no hablar? ¿Te indicaron que no hablara en la cárcel? No, señor. Me da vergüenza. ¿Cuándo te pagó? Todavía. ¿Pero qué te ofreció él para que tú...? Él me dijo, después nos vemos. Es imposible tomar distancia de las declaraciones de Adriano Román, el principal acusado de abuso contra Miguelina Llaverías. Lo que dice el próspero empresario da asco y vergüenza. Román, nos gustaría que para los oyentes de mi noticiero tú explicaras la forma en que se llevó el caso de Miguelina en la finca de tu propiedad. Bueno, nosotros teníamos un problema que discutir y fuimos allá lo discutimos y de la discusión surgió la disputa donde hubieron golpes recíprocos. ¿Golpes recíprocos? Sí, señor. ¿Tú tienes hematomas de los golpes que ella te dio? Yo tenía golpes en la cara y en los brazos, aruñazos, etcétera. Pero ¿no sería ella al defenderse de los golpes que tú le dabas? Es posible. ¿Tú no pensaste, Román, que en ese momento estaba matando a la madre de tus hijos? Yo en ningún momento pensé en matarla. Sin embargo, las lesiones que presenta tu ex esposa son gravísimas, hasta el punto de que todavía está en manos de médicos. Yo entiendo que no, yo entiendo que ella lo que tiene son algunos morados en diferentes partes del cuerpo. Ella quizá recibiera algún golpe en un seno y lo que debe tener es un morado en un seno, un seno amoratado. Se dice que tú utilizaste un alicate para las torturas. No, en ningún momento. Román, ¿cuál es el papel de Oscar Ledesma en el caso? Yo no sé, a Oscar Ledesma yo no lo conozco, yo lo conocí aquí anoche. Sin embargo, él acaba de admitir en una entrevista que le acabo de hacer ahora que él realizaba trabajos para ti. Yo desconozco el por qué él afirma eso. Adriano,
¿No pensaste en tus hijos? ¿En tu propia madre? ¿En tus familiares? Digo, este asunto, Miguelina y la familia de ella, yo diría que lo ha puesto más grande de lo que en realidad fue. Y si no fue tan grande, Román, ¿por qué abandonaste el país? Yo viajo regularmente al extranjero. Ese fue un viaje regular mío. ¿Tú sabes el repudio, Román, que esto ha causado en la sociedad santiaguesa y en todo el país? Sí, porque ellos han hecho uso masivamente de la prensa y de los medios de comunicación. Y eso trae como resultado, naturalmente, este repudio. Si ella no hubiera hecho ninguna declaración a la prensa y me hubiera hecho un sometimiento normal, con toda seguridad que ese repudio y ese alboroto no hubiera sucedido. Como había ocurrido en otras épocas anteriores, en que ella no había dado publicidad a supuestos golpes que tú, cuando esposo de ella, le habías dado. Digo, no me refiero al caso de ella y mío, sino cualquier matrimonio, cualquier marido y mujer, que un día en una discusión se den golpes, si no se arma el reperpero que ellos han armado, pues eso pasa desapercibido, casi como una situación normal, común y corriente. Lo que pasa es que las condiciones físicas de ella no son las de ahora actualmente, no son como las de anteriormente, que parece que no quedó con tan graves lesiones. Yo no creo que ella tenga tan graves lesiones, no me parece. Pues parece que sí, los médicos dicen que sí, que son gravísimas. ¿Me podés contestar si te parece? Si no, no. Sexualmente tú eres un hombre normal. Completamente. Totalmente. Sin embargo, hay versiones, esto no lo podemos asegurar, de que tú supuestamente te has visto envuelto en casos de violación de menores y que te has visto en la obligación de erogar altas sumas de dinero para tratar de acallar a los padres de las menores supuestamente violadas. Bueno, en 39 años que yo tengo de edad, solamente me he visto envuelto en esos asuntos. En el año 1975 y ahora. ¿Qué pasó en el 75? Una menor me aseguró que yo la había violado, cosa que fue incierta. Pero lo importante es que en 39 años yo solamente me he visto envuelto en 2 oportunidades en estos asuntos. Se comenta insistentemente en la ciudadanía de que el año pasado tú estuviste envuelto en un caso similar con una niña de 10 años en la tercera cámara penal. ¿Podrías tú aclarar esa situación? Eso no fue el año pasado, eso, si mal no recuerdo, fue a finales de 1975 y la niña no fue de 10 años, sino que tenía 12. 12. 12 años. Román, ¿cómo tú crees que tú vas a salir de este caso? Bueno, yo me imagino que la justicia lo determinará. ¿Tú crees que será benévola la justicia en este caso? No puedo saberlo. Y en efecto, fue benévola. Bochornoso. Él duró 3 meses en la cárcel y pagó 100 pesos de multa. Nada más. Sí, porque él dijo que fue una riña entre esposos. Adriano Román pagó los mejores abogados para obtener impunidad. La consiguió. Cuando regresemos, veremos las 1001 denuncias de Miriam Brito y el único trágico final posible para un maltratador amparado en la protección del dinero. Los casos de Miriam Brito y Miguelina Llaverías se han convertido en referente del abandono y la negligencia de la justicia a las víctimas de violencia doméstica. A continuación, justo cuando la familia Llaverías había dejado atrás el miedo, un atentado a doña Miguelina les trae de vuelta al terror. Y por otro lado, veremos los resultados de la violencia sembrada por el próspero empresario José Castro. Y de ahí en adelante, usted que hizo tantas denuncias, no perdió la fe, no perdió la esperanza, porque denunciaba y nada pasaba. Yo recuerdo que ganaba solamente tiempo, cada vez que denunciaba ganaba tiempo, salía de la casa, respiraba otro aire, a veces con 2 de los muchachos, otras veces con 3, otras veces con todos, a veces con 1, otras veces sola. Depende cómo estuviera el momento, cuando pasaban las agresiones.
¿Qué usted pensó cuando le dijeron que había mujeres desfilando por la calle El Sol pidiendo justicia para usted? Me sentí agradecida, pero a la vez sorprendida, tú sabes, porque en esos tiempos eso era una cosa no, ¿cómo te digo? No común, tú sabes. Entonces yo diría que ese gesto de las mujeres valientes de Santiago fue el inicio de la no violencia contra la mujer, tú sabes. ¿En qué época Deidani empezó a trabajar en la casa? Deidani entró a trabajar en la casa en el mismo año que él falleció. Él falleció en noviembre. Deidani, yo creo que no tenía, si tenía 5 o 6 meses en la casa era mucho. Había entrado en ese mismo tiempo, porque me recuerdo que Deidani entró a trabajar por vía de un amigo de él, porque ya ha pasado el tiempo y por las relaciones que yo hacía con las trabajadoras, que era la única persona cercana que yo tenía, él las despedía. ¿Cómo era la situación de esa familia? ¿Qué usted podía ver entre Castro, los hijos, doña Miriam? ¿Qué usted podía ver? Bueno, estando yo ahí pasaron muchas cosas, muchos maltratos le daba a los hijos. Por varias ocasiones maltrató a los hijos, que no hay quien diga que era un padre que maltrataba. Cuando se habla de tirarle tiro y coger un cable de electricidad y darle golpe, y eso no es persona humana que se lo haga a un hijo. Ese mes entero fue un mes muy difícil, por la razón de que era noviembre, nosotros somos santiagovalenses. Y el día 6 de ese mes se había dado una situación en la casa extremadamente delicada, el día 6, el día que nosotros celebramos la Constitución. Yo sé que los muchachos no estaban en la casa, porque el maltrato se dio porque el segundo de los muchachos llegó de un sitio, pero ahora recuerdo que no debió ser de la escuela, llegó de algún lado, y él le había dado la orden de que limpiaran los zapatos, porque los muchachos era que le limpiaban los zapatos a él, los dos mayores. Entonces el niño llegó como cansado, me recuerdo que se recostó en una mecedora en una de las terrazas de la casa y se quedó dormido ahí. Entonces recuerdo que él llegó ese día y preguntó, y el niño no había hecho eso, que él le había dejado encargado. Y me recuerdo que lo desnudó, hubieron 2 disparos en el patio, donde hubo uno de ellos que fue alcanzado en la cabeza y le dieron 6 puntos. Puso otro de los muchachos a maltratarlo a él con una silla. O sea, pasó algo en el patio de la casa que eso no se compara. El día 6. Yo recuerdo que estaban pintando la casa 2 trabajadores de la compañía. Y estos hombres tuvieron que salir corriendo porque allí se armó una balacera, había una zanja hecha en el patio donde esta gente estaba introduciendo un alambre de alta tensión, de luz. Y Ariel fue introducido en esa zanja, lleno de tierra. Incluso ese día, Deidani ya sí, en ese tiempo estaba en la casa. Yo salí en busca de ayuda porque ya yo realmente no, ese día apuntaba a Ariel, cuando apuntaba a Ariel yo me arrodillaba, me apuntaba a mí, o sea, fue una situación terrible ese día. Entonces yo ese día salí por ayuda y mandé también el mayor a la policía. Y me recuerdo que era día festivo porque en el destacamento le dijeron a José Manuel que no podían mandar nadie a la casa porque los militares que estaban cuidando la feria de la Constitución. O sea, nos dejaron a la intemperie ese día, no pudo ir nadie a ayudar. Nosotros esa noche salimos corriendo. Yo salí corriendo con los otros. O sea, ya se armó un problema y cada uno salían los chiquitos, cada uno por su lado. Luego nosotros en la calle nos juntábamos. La verdad, Castro era un hombre sumamente abusivo y tenía historia de haber incluso maltratado y violentado a las personas que iban a trabajar allá. A mí me violó él 2 veces, por 2 ocasiones, y me tenía amenazada que si yo dejaba el trabajo me iba a matar. Que si yo me iba y lo decía también me mataba si yo le ponía una querella. ¿Y usted se lo dijo a alguien? No, yo me quedé callada porque por lo menos con los maltratos que le hacían en la casa iban y se querellaban y no iban, no le hacían caso. Si ellos que tenían la posibilidad no le hacían caso, imagínense yo que por lo menos delante de ellos no era nadie. Yo temía que yo por lo menos fuera y pusiera la querella y que él me mataba porque él estaba acostumbrado y yo nada más escuchaba que él hizo y que él podía porque tenía la posibilidad. ¿Qué fue lo que pasó esa noche? Llegó como en eso de las 11 menos 10 de la noche, recuerdo. Y yo te digo que entiendo que todo sucedió como lo permitió Dios, porque yo tenía una neverita en la habitación con todo tipo de jugo.
Y esa noche, yo digo que por suerte para mí, yo tuve la suerte de que el jugo que él quería no estaba, no había, que era un jugo de China a esa hora. Y yo salí de la habitación para abajo a exprimir China a esa hora. Y es cuando pasó lo que sucedió, en ese lapso de tiempo. En unos 10 minutos, 15 minutos, fue que sucedió esa tragedia que pasó allá en la casa. Cuando yo escuché el sonido, yo nunca asocié bala, nunca asocié disparo, porque estaba muy lejos de donde ocurrió. Y porque allá en el barrio, incluso él, vivía disparando cada rato. Si se movía cualquier cosa, salía a la terraza y tiraba para arriba todos los tiros que tenía. Que es donde yo lo vi a él y donde yo, lamentablemente, por miedo, por impresión, no entré. Y me devolví para atrás inmediatamente. Y salí inmediatamente a buscar el mismo vecino que me auxilió el día 6, el mismo mes. Entonces yo le digo a este señor, vecino, corra, corra, vamos a la casa, que acá te lo dieron. ¿Qué pasó? Yo dije, parece que en la casa se metieron. Cuando yo vengo con él, yo recuerdo como ahora que me encuentro que van saliendo de la casa Deidania y Ariel. Y van a mi encuentro. Y ella me pregunta a mí, ¿qué pasó? Porque Deidania también estaba bien lejos. Yo escuché esos tiros y yo dije, parece que él estaba matando a la familia, como él dijo que iba a acabar con todo. Yo salí por el callejón y miré para arriba, porque por lo menos por donde yo estaba, la habitación quedaba atrás de la casa. Por el callejón yo miré así, cuando miré así vi un relance de alguien que cruzó, como para la habitación de los muchachos, y volví para atrás y pensé, bueno, parece que no mató a nadie porque veo los muchachos como que están cruzando. En el año 2005, doña Miguelina Llaverías llevaba una existencia tranquila y apacible. Entonces, ocurrió lo impensable. Un atentado estuvo a punto de costarle la vida. Me dice su esposo, Fran, que a mi mamá le habían tirado un tiro en la cabeza. Yo pensé que era relajando, porque mi mamá no tiene enemigos. A mi mamá la quiere todo el mundo, ricos y pobres. Cuando él me la pone, ella se está tragando la lengua y me dice con dificultad, ay, mi hija, me tiraron un tiro. O sea que nunca perdió la conciencia. Nunca perdió la conciencia. Y ahí yo comencé a llorar, pero a la misma vez me llené de fuerza y me fui para Santiago. ¿Ustedes no imaginaban que pasaría algo como lo que pasó en el 2005? Jamás. Pero mi hija Julia, cuando eso me sucedió, sí dijo que solamente una persona me podía hacer daño, porque ella decía que yo no tenía enemigos, ¿sabes? Y ella tuvo el valor de decir que había sido su papá. Me vinieron, o sea, yo tenía la cabeza, mi mente en blanco, y cuando voy por el peaje, voy diciendo dentro de mí, mi mami no tiene enemigos, a mami nadie la odia, a mami todo el mundo la quiere. Sería para robarle, pero el esposo me dijo que le dejaron la cartera. Incluso cuando conversamos en una de las llamadas, él me dijo, esto parece un atentado. Entonces, inmediatamente, el primero que me viene a la cabeza es él, no porque yo dudara de él que él quisiera hacerle eso a ella, sino por los antecedentes que él tiene. Y yo lo llamé por teléfono cuando iba por el peaje y le digo, Adriano, ¿supiste que a mi mamá le tiraron un tiro en la cabeza? Entonces su reacción fue, ¿dónde está? Y yo le dije, en la clínica de Corominas. Y él me dijo, voy para allá. Lo estamos esperando todavía. Porque simplemente yo entendía que algún día eso iba a pasar, que eso se iba a terminar. ¿Cómo? No sabía. Pero yo entendía que eso tenía que tener un final. Y vivía para eso. Mantenía esa esperanza de que un día sucediera algo que no tuviera que ver nada conmigo. Que lamentablemente no sucedió así. Me vi involucrada hasta no se sabe dónde en lo que sucedió. Y ya después que pasaron las cosas no tenía más remedio que enfrentar lo que llegó. Cuando usted supo que la habían condenado a 30 años, ¿qué usted pensó? En el momento se me quiso caer el mundo encima, pero también a la vez pensé que por lo menos el que no la debe no la paga, porque yo no tenía por qué pagar esos 30 años si yo algo que yo no he hecho. Los hijos mayores de José Castro, adolescentes en ese entonces, recibieron una pena mínima por ser menores de edad. Miriam Brito y Deidania González recibieron 20 y 30 años respectivamente. No hay que señalar a nadie. La justicia no dejó espacio
para una familia que en más de 100 ocasiones se quejó de su agresor. Cuando regresemos, los días en la cárcel, los indultos. Y en Santiago, una condena que pondría fin a más de 30 años de impunidad. Para la mayoría de las personas, la cárcel es un encierro doloroso. Extrañamente, para Miriam Brito, fue el lugar donde encontró la libertad que nunca tuvo al lado de su esposo. Entonces, en la cárcel usted se sintió más libre que viviendo con Castro. No más libre, no me sentí libre ese año de prisión. Fue como, ¿qué te puedo decir? Como la vida que yo no viví en esos 20 años. Porque allí yo pude hacer cosas que yo nunca pude hacer. Yo allí estudié, que yo afuera nunca pude. Yo me quedé en un segundo bachiller cuando yo me casé. Yo nunca pude terminar el bachillerato. Y allí yo me recuerdo que hice un curso de pintura, hice un curso de sistema, hice un curso de diseño de ropa. Tuve responsabilidades que yo nunca afuera tuve y yo desempeñé lo que se me encargó de alguna manera bien, porque eso me ayudó mucho con el indulto. O sea, me sentí útil, me sentí una persona apreciada, respetada, incluso hasta admirada. Usted primero obtiene su libertad por un recurso de habeas corpus. Usted luego entonces es procesada y entonces la condenan a 30 años, pero usted estaba libre. Sí, esa condena vino estando en la calle, fue. ¿Y a usted nadie la requirió? No, nunca. No, incluso yo estaba aquí, por lo menos yo sí me enteré de la condena porque cada vez que nosotros nos citaban, nosotros siempre íbamos. Usted se entregó luego a las autoridades. Sí. ¿Y cumplió cuánto tiempo de prisión? Primero yo duré 1 año y 3 meses y después últimamente duré 2 años. Por todo vienen siendo 3 años y 3 meses. De los expedientes que revisó, concluyó que la señora Miriam Brito se merecía ese indulto. Nos lo remitieron esa opinión a nosotros y nosotros la tramitamos al presidente de la República. Nosotros confiamos plenamente en las decisiones de esa comisión y además las ratificamos y la apoyamos. O sea, yo realmente cuando salí feliz, pero debo decirte algo, yo salí el 24 de diciembre de Najayo y el 31 de diciembre yo estaba llorando por esas mujeres porque me hacían falta. Y al verla en esa camilla postrada, casi moribunda, sin fuerza, una mujer tan fuerte y tan llena de vida, tú te llenas de impotencia y solamente veía el reloj para que fueran las 8 de la mañana para irme para la policía y no se lo comuniqué a nadie. Simplemente fui a la policía y puse la denuncia. Pero no había dudas. Yo estuve segura y que mi deber era denunciarlo y seguir hasta el final para que se hiciera justicia con mi madre. Había mucha aprensión de si se iba a poder lograr obtener una sentencia después de la lógica aprensión de la experiencia de 30 años atrás. ¿Usted qué pensaba? En principio yo tenía un poco de temor, pero a medida que fue desarrollándose el proceso, ¿sabe? Yo me sentía segura de la justicia dominicana, de los jueces dominicanos, ¿sabe? El apoyo que me dio el país, ¿sabe? Todas esas cosas me hicieron confiar a plenitud. Entonces los comentarios de las personas allegadas a él o de las personas que creen en el dinero más que en la dignidad se paseaban por los pasillos del Palacio de Justicia diciendo que esa persona, al ser tan rico, nunca lo iban a juzgar, que nos quitáramos eso de la mente, que ese señor nunca en la vida iba a acercarse, que ese señor primero tenía mucho dinero, tenía mucho poder y por su edad nunca en la vida los jueces lo iban a juzgar. El día, ¿usted sabía que le iban a indultar? No, yo sabía que estaban haciendo diligencia, pero no estaba segura de que por lo menos me iban a indultar. Pero tenía fe en Dios, en que podía salir indultada, por lo menos que el gobierno me podía dar ese perdón, porque yo estaba presa inocentemente por algo que no he hecho. ¿Y quién le dijo a usted que le habían indultado? ¿Quién le dio la información? Allá las autoridades del centro me llamaron y me dijeron que había sido merecida de un indulto. ¿Y qué usted pensó en ese momento? Imagínese, una emoción que a uno le entra que hay, Dios mío.
¿Usted había podido ver a sus hijos en el tiempo que estuvo? No. Yo tenía 2 años que no los veía. Que la situación económica y el de estar pagando pasajes de aquí para allá, y por lo menos mis hijos estaban en diferentes sitios que si por lo menos estaban sacrificándose en tenerlo, no podían pagar el pasaje para llevármelo. Después que salió de ahí sí los vio. Sí. Y yo nunca en mi vida había visto esa foto. Y en la sombra de su poloché le veía el seno lleno de sangre. Imagínate cómo yo me puse. Entonces, ¿qué pasa? Todo el cariño que yo había sentido por él y la relación que habíamos tenido esos años anteriores, no obstante el tiro que le había dado a ella, que estábamos en ese proceso, al yo ver la foto, al ver eso tan vivo, que yo nunca lo había palpado con mis ojos, eso me dio muy duro. Y yo, sin que nadie se diera cuenta, bajé donde él, que lo tenían en el palacio, abajo, y lo quise ver, y cuando lo llaman, que él me ve, él me dice, eres tú. Y yo tenía tantas preguntas para hacerle, y tantos reclamos, que me frisé y no me salió nada. O sea, como decirle, ¿por qué? O sea, ¿por qué tú acabaste con la vida de una persona así? ¿Por qué tú acabaste con mi madre así? Y solamente él me dijo, pues ya me viste. Y yo me fui. Y me quedé con todas esas incógnitas y con todo ese dolor dentro. Y esas son las cosas que me van llevando a tener más fe en el juicio y a querer seguir con que se haga justicia con lo de mi mamá. Todavía yo me siento cosas porque imagínense, por mi vida nunca iba a pasar que yo iba a ser violada con amenaza y cosas así por estar trabajando. Yo estaba trabajando honradamente y todo. Y mire dónde fui a caer. Un tiempo después, esta tragedia, la vida suya, el sufrimiento de toda su familia, todo tan comentado, tan expuesto, ¿usted piensa que quizás pueda servir para que otras familias se ahorren tanto dolor? Yo estoy segura que debe de servir. Yo estoy segura porque... Y por eso trato de cada cierto tiempo dejarme ver y hablar de tema. Y me gusta que se me pregunte por el tema, porque después que pasan las cosas, quedan dolores, quedan muchas cosas. Pero también se abre una puerta para que quede, ¿verdad? Donde tú puedes cruzar, donde tú puedes hacer cosas. Lo de Jordi ha sido una cosa espantosa que me hizo revivir lo mío, tú sabes, y me ha llenado de tristeza y de dolor, porque Jordi es como un hijo para mí. Entonces ver una cosa así, imagínate. Su papá la acompañó en el proceso del 78 Así y Jordi ahora en el proceso 2005. Del 2005. Y siempre muy cercano a usted. Me siento ser parte de la familia Veras. Yo me volví loca y arrancamos inmediatamente para Santiago. Y desde entonces yo no he vuelto a tener más tranquilidad. Fue muy parecido a lo que le hicieron a usted. Muy parecido, muy parecido. Yo diría que casi igual, porque fue a la cabeza, tú sabes, igual que a mí. Muy doloroso. Jordi, un muchacho joven, lleno de vida, excelente profesional. Pero yo confío en la justicia dominicana. Un tiempo después, ¿cuál es la situación de las mujeres? ¿Cómo estamos en violencia de género? ¿Cómo ha cambiado el panorama para las mujeres a día de hoy? Hemos avanzado bastante, pero el hombre dominicano es conflictivo, es violento. Aquí nuestra sociedad tiene niveles bastante elevados de conflictividad y yo puedo decirte que queda mucho por hacer, pero hemos avanzado bastante porque ya, por ejemplo, no solamente que esto sea un tema del 25 de noviembre o del 8 de marzo, sino que se le ponga atención y se haga visible la cantidad de mujeres que mueren diariamente en el país por causa de la violencia doméstica. Eso es un gran avance. Lo deseable es que no muriera ninguna. ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Ha aumentado la violencia? ¿Ha disminuido? ¿Cuál es la situación actual? Ciertamente, Yolanda, en el año 2006, cuando yo fui designada Procuradora de la Mujer, teníamos fuera de 200 muertes de mujeres. Algo alarmante porque somos un país muy pequeño. Tú calculas que aquí se mata el doble de mujeres que se matan en España, que son más de 40 millones de habitantes. Entonces, el año pasado nosotros cerramos comparativamente
respecto del 2008, con una reducción porcentual de un 32% en comparación, ¿verdad?, con el año anterior, de menos mujeres muertas. Yo al principio decía que quería estudiar Derecho. Ahora yo no sé cómo se llama eso que yo quiero estudiar, pero a mí me gustaría estudiar como orientación. A mí me gustaría con el tiempo como dar charlas, dar mis testimonios, dar mi conocimiento y decir que a pesar de todo lo que a mí me ha ocurrido como mujer, yo entiendo que nosotros somos un ser súper fuerte. A mí me gustaría con el tiempo trabajar en un área donde yo pueda hacer eso. Decirle a la mujer, dale, que tú puedes hacer cualquier cosa que tú te propongas hacer. Y ya tuviste el caso del arenero, eso fue un tipo de violencia reactiva. Ella fue por años sometida a abuso y al final pasa lo que pasa, pero de alguna manera el sistema la había revictimizado y por eso fue indultada, porque la sociedad tenía que resarcir a esta persona por todo ese drama de violencia por el que ella pasó. Deidania, un tiempo después, ¿cómo le ha cambiado la vida a usted a partir Después del de indulto? Ay, todo muy diferente, porque por lo menos estoy con mis hijos. Aunque por lo menos no esté trabajando, esté pasando trabajo, pero estoy al lado de mis hijos. El feminicidio no está tipificado como infracción en el código. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué pasa con esto? Mira, actualmente ya a nivel, vamos a decir, de social, ha sido aceptado. De hecho, aquí, por ejemplo, las estadísticas de la Procuraduría General se distinguen entre feminicidio íntimo y no íntimo. Es decir, aquel que resulta de los delitos ordinarios o específicamente violencia de género, violencia intrafamiliar. El Código Penal, tú sabes que tiene 10 años, revisión. Nosotros particularmente creemos que la Ley 24 tiene que ser adecuada con su reglamento de aplicación, porque ya es una ley especial, con cosas bastante particulares. Es importante establecer lo que es el tema del feminicidio, como la muerte de las mujeres, producto de la violencia doméstica. El caso de doña Miguelina Llaverías pudo haber sido de existir Exactamente, la infracción. Una tentativa de feminicidio, perfectamente. En el caso que nos ocupa fue una tentativa de asesinato, pero... y no existe la autoría intelectual. No existe, tampoco. exactamente, sino que es sancionado como cómplice, es decir, la pena inmediatamente inferior, que fueron los 20 años que a este señor le correspondieron. Una mujer que la esté viendo y que sea víctima de violencia doméstica, ¿qué usted le puede decir? Le diría que a pesar del miedo, no se queden calladas, que acudan a todos los centros de protección a la mujer, tú sabes, y los denuncien, los casos de violencia intrafamiliar, de agresión, porque eso no se puede quedar así callado, eso hay que exteriorizarlo, porque si no van a seguir y seguir y seguir y seguir. Porque el hombre que maltrata a una mujer es porque se siente menos que ella y por eso usa su fuerza. Y el 98% de las mujeres maltratadas o son bonitas o tienen unas cualidades grandísimas y por eso el hombre quiere opacarla de alguna forma, y como de la única forma que puede es matándola o dándole golpes. Entonces esto es una acción para tener la frente siempre en alto, o sea, no hay que avergonzarse. Eso es lo que le puedo decir a los hijos de las mujeres maltratadas, que al contrario, anden con su cabeza bien en alto y le den apoyo. En cuanto a lo que es el texto de ley, tiene que revisarse y adecuarse, porque ya esa ley tiene 10 años. Y una de las cosas tiene que tomarse en cuenta lo que son los feminicidios íntimos y no íntimos. Cuando ratificaron la sentencia en apelación en el 2007, usted se emocionó mucho. Muchísimo. Así es, Yolanda, pero Dios está conmigo, siempre, a pesar de todo. Y aunque a veces se me va la mente con tantas cosas, pero trato de recordar. El feminicidio no está tipificado como delito, pero existe.
Las cifras siguen siendo alarmantes. Hace falta educar hacia una cultura de paz. Enseñar a nuestros niños a que sean hombres respetuosos de sus compañeras y a nuestras niñas a tener una autoestima saludable. Un tiempo después, Miguelina Llaverías y Miriam Brito reviven sus tragedias personales para recordarnos a las mujeres que siempre se puede volver a empezar. Muy buenas noches y hasta el próximo Un Tiempo Después.